Listo, ya. Pues muy buenas tardes. Como les decía Francisco, mi nombre es Andrés Felipe Álvarez. Soy el profesor de la Cátedra de Gerencia de Proyectos Informáticos en la Universidad de AFIT. Venimos con este tema del concurso ya, esta es nuestra segunda edición. La idea del espacio de hoy es que compartamos un poco de esa experiencia que hemos vivido en el concurso en la edición pasada y desde ya tengamos muy claros los roles y las responsabilidades que tenemos como mentores en este proyecto. ¿Sí? El primer slide habla de que el concurso nacional es un medio de motivación. No se nos puede olvidar que todos pasamos por una silla en el colegio. ¿Sí? Los chicos, los proyectos que vamos a estar acompañando son proyectos de jóvenes que están en esa fase final del colegio, quizá con pocas herramientas tecnológicas, pero con unos deseos importantes de sobresalir y sobre todo de ayudar desde la tecnología a solucionar problemas de sus comunidades. Por eso es tan importante que nosotros como mentores garanticemos esa motivación permanente. Nosotros lo que buscamos es que estos chicos vean en la tecnología esa carrera que quieren estudiar, que vean esa oportunidad para solucionar problemas desde la tecnología. Entonces, primer driver importante, primer reto, mantener la motivación hacia la tecnología. Vale, bueno, el siguiente punto, quiero contarles cómo es nuestro modelo de operación para gestionar estos proyectos de los diferentes colegios de Antioquia y de Colombia. Nosotros tenemos un esquema de células en los proyectos, los cuales tienen diferentes actores. Un primer actor que es el equipo solucionador. ¿Quiénes son esos equipos solucionadores? Pues los estudiantes de los colegios. Esos 2 o 3 estudiantes de grado 10-11 que propusieron una idea y que tienen como responsabilidades fundamentales tener la disposición para afrontar ese reto, materializar en entregarles la necesidad en el tiempo que está propuesto, agregar valor a sus comunidades desde la tecnología, pero sobre todo disfrutarse la experiencia, que para muchos será la primera, desde lo que han aprendido. Por otro lado, tenemos otro rol dentro de esa célula de proyecto, que es el dueño de producto, o lo llamamos nosotros el profesor enlace en los colegios. ¿Quién es él? Es ese garante, ese responsable de entender muy bien cuál es la necesidad, hacia dónde vamos. Tiene unas responsabilidades claves. Tener una clara necesidad de lo que se va a resolver. Dar solución a los problemas, impedimentos técnicos que ese equipo solucionador, es decir, que esos estudiantes del colegio puedan llegar a tener. Ejemplo puntual, conexión a Internet, disponibilidad de tiempo, ¿sí? Y por eso es tan importante, y es una de las responsabilidades del dueño del producto o del profesor enlace, disponer de tiempo para la comunicación con el equipo solucionador, pero también con el equipo mentor. Ese es uno de los puntos y lecciones que aprendimos. Es clave garantizar esa comunicación permanente. A veces los chicos de los colegios se sienten solos, se sienten aislados, se sienten sin saber qué hacer. Entonces es clave tener esa disposición del profesor enlace. Otra responsabilidad, no menos importante, que tiene el profesor enlace es garantizar que él tenga tiempo para que él y su equipo solucionador tengan tiempo para lograr los objetivos. Sentíamos y tuvimos varias experiencias en las cuales el equipo solucionador nos decía, es que no tenemos tiempo suficiente porque el profesor nos pone a hacer 10.000 cosas. Entonces, dentro de los primeros acuerdos que vamos a hacer con los profesores de enlace es garantizar ese tiempo. Y ustedes como mentores van a estar muy atentos a que sí se garantice tiempo para los equipos, porque parte de la motivación está en que pueda tener tiempo para hacerlo. Finalmente, una de las responsabilidades más grandes, que es muy alineada con la que tenemos nosotros como mentores, es mantener el equipo motivado. El tercer rol dentro de esa célula de proyecto es el de mentor o gestor de proyectos, que está conformado por estudiantes, para el caso de la Universidad de AFIT, ¿sí? Donde nosotros tenemos estudiantes de la Cátedra de Gerencia de Proyectos, que son esos mentores, en otros casos profesores de otras universidades y para otros terceros, algunos egresados de otras universidades, que tienen como función apoyar al equipo de manera metodológica. Vamos a hablar un poquito más adelante de en qué consiste
ese concepto de apoyar metodológicamente. Guiar en la selección del producto mínimo a entregar. Nosotros tenemos muy poco tiempo, alrededor de 3 meses, para poder entregarle un producto con valor a la comunidad y participar en el concurso producto. Así que debemos guiar, guiar al equipo a que piense siempre en qué es lo mínimo que agrega más valor. Un tercer una tercera responsabilidad que tenemos como mentores es la gestión de las actividades del proyecto. ¿En qué consiste? Tener claro cuál es esa lista de actividades, en qué priorización, con qué responsables, en qué tiempo, con qué esfuerzo, con qué duración se deben realizar, qué dependencias existen entre la una y la otra. Para los estudiantes que van a ser mentores, ese será parte del contenido de la cátedra de gerencia de proyectos. También tiene como responsabilidad levantar las alertas sobre los impedimentos que no permitan alcanzar el logro, que no permitan lograr una actividad. Es ellos los responsables de que se levanten esas alertas. Obviamente generar una comunicación permanente con los dueños del producto para que estén alineados muy bien, qué es lo que quiero entregar y cómo lo estoy haciendo. Tener claro el plan de trabajo, velar por el cumplimiento del cronograma en términos de tiempo, apoyar con gestión y no con desarrollo. Ese punto, quiero hacer un énfasis importante, chicos. No es que el mentor le desarrolle la aplicación, le haga el código al estudiante, es que lo guíe, le ayude a gestionar dudas sobre ese desarrollo. Es que no sé qué clase utilizar, es que tengo dudas si esta o la otra. Si yo desde mi conocimiento técnico tengo la solución, puedo irlo guiando. Si no, sí es mi responsabilidad ayudarle a gestionar con asesorías, con acompañamiento con otros estudiantes, con preguntas, indagándolo, llevándolo a que encuentre la solución. ¿Sí? Pero recuerden que tenemos dos labores. Uno, no desarrollarle, y dos, lograr que se materialice el resultado. O sea, que tenemos que tener que ser muy estratégicos para que no se dilate mucho el problema, sino que rápidamente puedan ellos encontrar la solución. Finalmente, como el profesor enlace y como todos nosotros, mantener motivado el equipo. Chicos, esa es la forma de ganar el concurso. Que ellos sienten en la tecnología esas bases para su futuro, esas bases para desarrollar problemas desde la tecnología. Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, Pacho, me vas ayudando por favor a coordinar las inquietudes. Ah, bueno, sí. No, ¿Sí? cada uno de ustedes tiene micrófono. Y de Ok, todas maneras, si hay alguna dificultad con el tema del micrófono, me chatean y yo voy contestando pues las dudas y las cosas que digamos. hasta el momento me siguen en la conversación. ¿Alguna duda? ¿Ha sido claro? Gracias, Luis. Sí, 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 Mm, claro. Como parte de nuestro modelo de operación para la gestión de proyectos, específicamente NEAFIT, como nosotros el año pasado teníamos alrededor de 18 proyectos, ¿sí? Definimos una estrategia para canalizar las inquietudes y darle las directrices a los 18 proyectos. No era muy sencillo dentro de la cátedra sentarnos con cada proyecto. Entonces, utilizamos una estrategia metodológica que se llama un PMT. ¿Qué es ese PMT? Ese Product Management Team en inglés lo que busca es garantizar una alineación entre todos los equipos de proyecto, es decir, entre todas esas células de proyecto garantizar una alineación. Está compuesto, en EAFIT, está compuesto por profesores de gestión de proyectos, profesores enlace y también la dirección del concurso nacional. Con ese comité básico, lo que nosotros garantizamos es lo siguiente: contar con unos espacios de seguimiento semanal con los profesores, garantizar una conexión semanal con los mentores y con los mismos colegios, gestionarle los impedimentos para el logro del proyecto. Y ahí hago referencia puntual en que vamos a encontrar impedimentos similares en diferentes proyectos. Entonces, cuando logramos llevar eso a ese PMT, estamos resolviendo varios proyectos que tienen un impedimento. Ese PMT también nos permite estructurar y habilitar los contenidos para la mentoría. Y ahí voy a darle doble clic a algo. Desde EAFIT hemos generado un portal de contenido tanto para el profesor enlace como para los mentores. Es un portal que va a suministrarle tips sobre la metodología, conceptos importantes, va a estar el cronograma del concurso,
Es importante que enseguida les vamos a dar el link para que puedan entrar y allí vamos a ir cargándoles contenidos para irlos guiando. Es decir, este proceso no va a estar solos. Aquí seguramente nadie somos gerentes de proyecto de naturaleza. Aquí vamos también a experimentar y a disfrutarnos de esta experiencia. El PMT también tiene la responsabilidad de generar directrices para los mentores. Cuando hablamos de directrices, es todas esas plantillas que desde la gestión de proyectos es clave ir guiando. Por ejemplo, cómo vamos a crear el backlog o la lista de actividades y las dependencias que tenga entre el uno y el otro, cómo vamos a definir el alcance del proyecto. Esas directrices las vamos a hacer desde el PMT para que todos los mentores tengan exactamente la misma sintonía. Y un elemento muy importante que este Product Management Team nos permite es garantizar esas sinergias entre proyectos con objetivos comunes. Un ejemplo claro es, si tenemos uno o más proyectos que están utilizando un tipo de plataforma, pues hombre, ahí vamos a poder reutilizar código si se hablan los dos mentores, vamos a utilizar funciones, quizá la solución, el problema es muy similar en diferentes zonas, en diferentes colegios, entonces vamos a poder generar soluciones muy similares. ¿Eso en aras de qué? De ser más eficientes y agregar valor mucho más rápido. Entendido el concepto de producto de PMT que utilizamos nosotros en EAFIT y que los invito, lo repliquemos en otras organizaciones. Cuando tenemos más de 2, 3, 4 proyectos, a veces es complicado hacerle seguimiento puntual a cada proyecto. Es más sencillo irradiar directrices desde un eje central. Me cuentan si ha sido claro hasta ahí, chicos. Yo quisiera, Andrés, que hablaras un poquito de una cosa muy importante. Esto primero alivia la gestión del docente en términos de que hay un equipo de jóvenes que está apoyando esa parte de gestión. Pero yo quisiera que vos, que viviste la experiencia desde el punto de vista educativo como docente, eh, dijeras el por qué es bueno usar esta estrategia desde lo que sentiste en la ganancia de lo formativo con los estudiantes, de lo que viste en los colegios, pues como eso que ve uno como educador que dice, ve, esta experiencia vale la pena. Muy interesante, Pacho, lo que estás diciendo, güey. Yo creo que uno de los dolores más importantes cuando vamos a gestionar proyectos es gestionar personas, o sea, ni siquiera es la gestión del alcance, del cronograma, de los costos, lo que duele, es gestionar personas. Por eso, el contar con ese PMT, que era un grupo de estudiantes que teníamos dentro de la cátedra solamente dedicado 100% junto con los profesores de gestión de proyecto y profesores de enlace a canalizar esas inquietudes, a centralizar esas directrices, a gestionar los impedimentos, desde el punto de vista de la docencia, hacía que se asimilaran mucho más fáciles los conceptos, porque incluso en la cátedra era el mismo PMT quien hacía la explicación de algunos conceptos de gerencia de proyectos, o sea, lo hacía el mismo estudiante a los estudiantes, ni siquiera lo hacía el profesor en el lenguaje del profesor, lo hacía el estudiante que hacía parte del PMT desde su lenguaje. Y número dos, definitivamente hace mucho más liviana la gestión de los proyectos para el docente. Para un docente es muy difícil, en mi caso, que tenía 18 o 20 proyectos y adicional tenía todo un currículum del semestre para dar contenido, transmitir el seguimiento a cada proyecto, llevarle la directriz puntual, identificar cuál era el impedimento. Entonces, esos son los valores que desde la docencia resalto y el que nos agregó el contar con un PMT. No sé si te quedó claro, Francisco, y a los chicos también. Sí, yo quiero agregar una cosa que hemos conversado y es un asunto que tiene que ver con la motivación y la pertinencia de los procesos formativos. Cuando incluimos este tipo de acciones en el aula de clase, los muchachos ven que lo que están aprendiendo primero es útil y que les sirve no solo a él mismo, sino a sus comunidades y a otras personas. Y eso aumenta la motivación de los estudiantes por la asignatura y la motivación para que ellos avancen en contenidos
que uno no espera que ellos estudien en la asignatura, pero que por las necesidades de los proyectos y las otras discusiones se empiezan a relatar. Entonces uno ve, por ejemplo, que nos pasó el año pasado, que estudiantes, habiendo terminado la materia, siguieron trabajando y motivando a sus equipos, precisamente porque se sintieron comprometidos con la institución educativa y con los proyectos y siguieron aportándoles cosas, por ejemplo, para la final del concurso y para las finales regionales. De acuerdo. Esta invitación es para que todos, por favor, miren esta experiencia y la aprovechemos como una proyección social en nuestra institución educativa con estos muchachos, a que descubran, no, a que realmente los formemos en un sentido social y de apoyo a sus comunidades. Así es. Edison Valencia me hace una pregunta. Entiendo la justificación, pero el cómo no me queda claro. Puedes mostrar el proceso más que el objetivo. Ok. Quisiera saber, Edison es un estudiante de AFIT, Edison es un profesor de AFID y de la Remington. Perfecto, listo, Edison. Eh, Edison, ¿cuál era la dinámica? Nosotros al principio de semestre lo que hicimos fue identificar cuáles eran los proyectos, las células de proyecto, y definimos que teníamos 18. Tomamos una capacidad de los estudiantes de la cátedra y dijimos, necesitamos 3 estudiantes para conformar nuestro PMT junto con los profesores enlace. Ese PMT tenía un currículum del contenido de los entregables de cada proyecto. Entonces comenzamos con identificar el alcance del proyecto. Entonces una de las primeras tareas para ellos era cuál va a ser esa plantilla que les vamos a dar a los diferentes mentores o gerentes de proyecto para que tengan todos la misma plantilla y se lo transmitan a el equipo solucionador. Entonces, ese PMT se encargó de definir cada uno de los puntos de esa plantilla. Entonces le decía cuál era la justificación del proyecto, la descripción, los participantes, en qué consistían los objetivos, cómo iba a medir que era exitoso o no, cuál era el presupuesto estimado, cuál iban a ser en la línea de tiempo los entregables bases. Y así fuimos pasando por cada una de las áreas de conocimiento, luego pasamos a la gestión del tiempo, a planificar, creamos un backlog de tareas y todos esos conceptos era el PMT quien se los iba dando directrices. ¿Qué pasaba cada semana? Cada semana el PMT tenía interacción con todos los proyectos, con todos los mentores de proyecto, vía chat, la comunicación la definían ellos. Y levantaban las alertas que tuvieran los proyectos. Entonces, alertas que nos llegaban a nosotros. Un ejemplo puntual. El 40% de los proyectos tiene problemas de comunicación con el profesor enlace. Eso llegaba al PMT y tanto el profesor Francisco, que hace parte de la dirección del concurso, como la representación del profesor enlace que tuviéramos en el PMT, le escalábamos ese problema. ¿Para qué? Para que tomáramos acciones inmediatamente y así en la siguiente sesión de seguimiento estuviéramos removiendo impedimentos. Para yo darme cuenta de eso de manera individual tendría que haberme reunido o haber tenido contacto con todos los proyectos, mientras que aquí el PMT estaba alivianando la gestión y ya tenía su marco de operación. Entonces, también cuando queríamos saber cuáles son los logros que llevamos en las últimas 3 semanas o en el próximo sprint o bloque de tiempo, inmediatamente el PMT hacía la recolección y en clase simplemente lo que hacíamos era consolidar y resolver algunas dudas generales. Esa era la dinámica del cómo. Entonces, cuando tenemos ese PMT que sí se reúne con cada proyecto, incluso nos ayudó porque esta vivencia se convierte en elemento evaluativo para nosotros, hace parte incluso de la nota final de ellos, porque el PMT tiene el conocimiento para emitir un concepto de cada proyecto. No sé si te quedó claro, Edison, cómo la dinámica, cómo lo venimos haciendo y la importancia que tiene. Andrés, muchas gracias. Pues, no sé, me siento un poco como, o sea, encuentro el para qué, pero el cómo aún me queda un poco difuso, pero bueno, pero prosigue a ver si lo alcanzo a identificar. Yo complemento una cosita. Desde el punto de vista organizacional, es un asunto muy simple como para entenderlo.
El PMT nos ayuda a coordinar los demás proyectos y a resolver los problemas que se vayan presentándolos, convirtiéndolos en gestión del conocimiento y en una manera de prevenir los problemas que se puedan presentar en otros proyectos mediante la captación de algunas experiencias puntuales de algunos proyectos. Entonces, en términos generales, es un equipo que está previniendo el caos y buscando soluciones para ese caos, y eso sí, buscando la manera que todo proyecto llegue a feliz término. Esa es como la idea básica del PMT. Yo me supongo que lo que de pronto estamos ahí en cuestiones, como lo que sigue del proyecto, es digamos el cómo administrar también cada uno de los proyectos. No sé, Edison, si también esa es la otra parte de la pregunta, para que demos como claridad en términos generales a todo el proceso. Eso sí, lo que queremos con esta charla es no complicar el asunto. Así es, eso es muy importante. Al contrario, es que ojalá sea lo más simple posible para ustedes como mentores. Eso. Así es, eso es muy importante. Voy a avanzar para ver si de pronto esto nos apoya en la claridad. Bueno, estos son, dale, seguir. Vale, igual porque no quiero que Edison se quede con esa inquietud. Si quieres, Edison, enseguida tomamos los datos y generamos un espacio independiente, porque sí es muy importante que ustedes tengan claro ese concepto y sobre todo el beneficio. El beneficio que tiene, vale. Continuemos. Entonces, en línea con lo que llevamos, cuando hablamos nosotros de esa web, que es uno de los elementos que estaban como responsabilidad de ese PMT, nosotros que encontramos como parte del contenido, encontramos las expectativas de las partes interesadas, esa definición del alcance o ese producto mínimo viable de la solución. Y ahí quiero que todos tengamos muy claros qué es un producto mínimo viable. Los estudiantes que veamos en la cátedra, pues tendremos mucho más detalle, pero el producto mínimo viable es esa primera línea de entregables que con el menor esfuerzo generan mucho valor. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de construir una hamburguesa y tengo pan, carne, papas, queso, tocineta y demás, ¿cuál sería el producto mínimo viable de una hamburguesa? Pues sería simplemente el pan y la carne. Ya estoy resolviendo la necesidad con un poco de esfuerzo. La siguiente versión será el pan, la hamburguesa más el queso. Entonces, cuando hablo de producto mínimo viable en un proyecto, es la primera funcionalidad que ya agrega valor, así no tenga mucho maquillaje, así no le funcionen todos los detalles en términos de belleza de la aplicación, que no sea tan veloz, pero que ya resuelva la necesidad. Entonces, es parte de lo que vamos a encontrar en esos contenidos en nuestra web. También vamos a encontrar aspectos metodológicos y de planeación. ¿Cómo vamos a planear? ¿Qué metodología vamos a utilizar? Y aquí voy a hacer énfasis en que nosotros buscamos, como son proyectos con alta incertidumbre y con muy poco tiempo, buscamos utilizar metodologías ágiles. Rápidamente, hacer una inspección, una adaptación. Y por eso en el siguiente slide, pasemos, Francisco, por favor, el slide número 5, vamos a utilizar como referencia el método que utiliza Google para trabajar iniciativas con alta incertidumbre y bajo tiempo. Se llama Google Sprint Design. Es un framework que incluso lo llaman ellos framework para principiantes, que tiene 5 elementos importantes. Entender muy bien cuál es el problema, quiénes son los usuarios, cuál es la necesidad real, cuál es el contexto, ¿sí? Y cuál es la estrategia que voy a formular. Diverger, cuando habla de diverger o esbozar, es empezar a generar una lluvia de ideas de cuáles pueden ser las posibles soluciones. Luego el tercer punto es decidir, escoger de esas posibles alternativas cuál es el producto mínimo viable, cuál es la que me entrega valor muy rápido, la que menos dependencias tiene, la que menos fricciones me genera, pero que ya agrego valor. Pasar a la construcción o prototipado, como llaman ellos, es construir con foco en una sola solución y finalmente validarlo con el usuario. O sea, rápidamente darnos cuenta
si esa solución me está aportando a agregar valor o no. ¿Sí? Este método, como ven en el slide, ha sido utilizado no solo en Google, en muchas empresas lo usan para resolver ciertas iniciativas de incertidumbre y sobre todo llegar a productos mínimos viables. Probablemente no es la solución más rápida, probablemente no es la más segura, probablemente no es la más bonita visualmente, pero ya agrega valor. Empresas como TNT, eBay, Ion, Red Bull, Lufthansa utilizan esta metodología adicional pues, de Google para el desarrollo de iniciativas. Hasta ahí vemos claro, entonces tendremos un portal, allí vamos a encontrar diferentes contenidos metodológicos de planeación, tips, van a encontrar charlas, no solamente texto. Nosotros hemos velado por montar videos de nosotros porque somos conscientes que escuchando lo que dice el otro a veces puede ser más sencillo de entender. Hay ejemplos, ¿sí? Hasta ahí vamos conectados, chicos. Bueno, entonces avancemos y Muy bien, enseñemos la parte muy final. bien, gracias. Perfecto. Entonces pasemos al siguiente slide. El título dice mucho y es un poco de método, no es una receta. Muchachos, aquí algo que tenemos y que traen estos marcos de trabajo ágiles es que no todo es camisa de fuerzas. Hay herramientas, hay métodos que podemos utilizar, pero no son camisa de fuerza. Cada quien utiliza los ingredientes de acuerdo a su necesidad. Entonces, con el PMT incluso nos ha servido para determinar que no es necesario que un equipo se reúna todos los días, sino 3 veces por semana, y es válido también, ¿sí? Y yo quería agregar aquí una cosa que es muy importante y es tener en cuenta que como estamos trabajando con muchachos que no conocen nada de metodología y que a veces en su vida yo creo que no han usado ni una, Sí. puede ocurrir, o si la han usado no son conscientes de que la han usado. Entonces es bueno que ojalá hagamos las cosas eh, que vayan siendo transparentes para ellos, pero que vayan usando la metodología que ustedes vayan viendo que se adapta más a las condiciones de los muchachos. Y hay pelados muy buenos que podrán ya conocer estos temas, como otros que no conocen absolutamente nada. Y que el problema no es tanto la metodología, sino el uso de una serie de etapas y fases que van a permitir la obtención de ese producto mínimo viable. Así es, eso es muy importante que quede claro. Un poco del mapa de ruta, como para que entendamos y tengamos una guía o un camino cómo utilizarlo y, como le decíamos ahorita, no es camisa de fuerza. Entonces partimos de la tercera etapa del marco de Design Sprint, que es decidir, escoger ese producto mínimo viable. A ese producto mínimo viable defino cuál es la visión, qué es lo que quiero lograr. Cuando yo tengo claro qué es lo que quiero lograr, empiezo a desglosarlo en lo que llamamos nosotros en marcos ágiles las historias de usuario, que es lo que veíamos antes, que eran los requerimientos. Solo que esas historias de usuario tienen otras características que son mucho más pequeñas, que son testeables, que son valorables, que todas agregan valor, que son independientes. Con esas historias de usuario creamos un product backlog, que es básicamente la lista de historias de usuario de manera general. A partir de que tengo la lista de lo que tengo que ejecutar, pues procedo a definir mis bloques de tiempo. ¿Qué es un sprint? Para que no nos enredemos mucho, es ese espacio de tiempo donde voy a ejecutar. Entonces hay equipos que definen sprints por semana, es decir, qué voy a hacer de ese backlog la próxima semana o qué voy a hacer en las próximas 2 semanas, pero le colocan un bloque de tiempo para ir midiendo el avance. Hay una cuñita, tenemos 12 semanas aproximadamente. Así que cada proyecto, cada mentor definirá su sprint. No vamos nosotros, de hecho, entre las directrices no les vamos a poner los sprints, tienen que ser de 1 semana o de 2 semanas. No, lo único que vamos a hacer es, vamos a poner unos puntos de chequeo desde el PMT cada 2 semanas para determinar cómo va el avance. ¿Sí? ¿Cómo va el avance en función de qué? De las historias de usuario que logramos. Definimos para cada sprint cuál va a ser el backlog del sprint. ¿Qué es eso? Es de ese product backlog que contiene 15 historias de usuario, para este siguiente sprint, cuántas de esas voy a empezar a trabajar. A partir de que defino cuántas voy a empezar a trabajar, comienza la ejecución del sprint, ¿sí? Que definimos, como les dije, 1 o 2 semanas, como ustedes lo consideren.
acá hacemos los acuerdos al inicio en qué horarios van a trabajar, qué necesitan para trabajar, qué disponibilidad de tener el mentor. Son acuerdos que se hacen con el equipo. Listo, el equipo va a trabajar todos los días, acordó con el mentor trabajar todos los días de 2 a 4 de la tarde. Listo, vamos a estimar con esa capacidad inicialmente. Terminó ese sprint, logramos el resultado, que por eso diariamente existe un Scrum diario. Digamos que ese marco de trabajo tiene como base la metodología Scrum. Muchos seguramente la han escuchado. Los que no, es uno de tantos marcos de trabajo que tienen los modelos ágiles. ¿Qué busca dentro de una reunión diaria en Scrum? Una reunión de 15 minutos máximo, donde cada personita del equipo responde 3 preguntas. ¿Qué hizo ayer para el proyecto? O sea, de ese backlog que tenían en este sprint, ¿qué hizo ayer? ¿Qué va a hacer hoy? ¿Y qué impedimento, qué problema tiene para pedir ayuda? Esas son las 3 preguntas que se responden. Esa es una herramienta muy poderosa que ayuda a no perder el foco del equipo, a que todos estén conectados con lo que se está haciendo y sobre todo que todos estén enterados qué están haciendo todos. Porque una de las lecciones aprendidas era que a veces una persona se cargaba con demasiado trabajo y las otras se quedaban tranquilas. ¿Sí? Finalmente, después de hacer esos Scrum diarios, se presenta en la revisión del sprint el entregable, o sea, la funcionalidad, el login, lo que le vamos a entregar al usuario que ya puede comenzar a operar. Finalmente, después de esa revisión, se sienta el equipo y hace una retrospectiva, que hicieron bien, que no, es que no me gustó que no me informaras a tiempo, es que no me gustó que nos dijeras mentiras en esto, ves que valoro mucho que me diste la mano cuando yo estaba embalado, es que valoro mucho que logramos entender el alcance que teníamos en este sprint, ¿sí? O incluso, muchachos, subestimamos el alcance y no cumplimos todo. Eso es una retrospectiva. Y vuelve otra vez el ciclo. Otra vez planificamos el sprint, el siguiente sprint, seleccionamos del backlog cuáles historias de usuario o si tenemos una pendiente, pues la incorporamos y así nos vamos yendo. Ese es un poco del método en un proyecto ágil, cómo opera bajo un entorno de tecnología. Sin demeritar, y no se nos puede olvidar que todo proyecto de tecnología tiene unas fases, entonces hay que hacer una definición de necesidades, que es esa definición de las historias de usuario, hay que hacer un análisis, un diseño, una codificación, unas pruebas, una validación con el usuario y el entendimiento. Todas estas fases las hacemos dentro del sprint. Es decir, no hacemos un sprint solamente para analizar, no. Hacemos un sprint para analizar, para diseñar y para codificar y para probar. Eso es pensar de manera incremental iterativa. No tenemos que esperar hasta que termine todo el análisis de toda la solución para empezar a ver materializado el resultado. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Ok, vamos entonces. Yo quiero aportar ahí una cosa que es muy importante y es que yo creo que uno de los valores agregados de la participación como mentores de ustedes es que creemos que esta metodología puede ser útil para jóvenes que están comenzando su carrera, digamos, primer semestre, segundo semestre, que vamos desarrollando aspectos metodológicos que vayan acorde con el avance de los estudiantes, porque a veces metemos aspectos metodológicos en primer semestre que son duros, pero que los muchachos no ven la necesidad del uso de esos aspectos metodológicos. Entonces forzamos la metodología y entonces ellos terminan a veces pensando que la metodología es un enredo y no un apoyo. Entonces, y esto también para, por ejemplo, procesos de formación técnico en el cual los estudiantes no pueden, por el tiempo de formación y todo, utilizar, digamos, metodologías demasiado amplias, pues porque no tienen el conocimiento, y esto se puede usar de tal manera que inclusive sea transparente, como lo dije ahora, para el mismo muchacho, que vaya aprendiendo a medida que va resolviendo el problema de cómo esa metodología puede llegar a ser incremental, puede entrar en detalles y puede ir mejorándola a medida que va mejorando su experiencia. Entonces este es un mundo muy interesante y para los que son empresarios también este es un problema que tenemos en las empresas cuando planteamos que vamos a hacer un proyecto que no tiene altos requerimientos tecnológicos. Voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo, el de la página web. Vamos a diseñar una página web. Los muchachos dicen, esto es tan sencillo que no hay que hacer ningún análisis ni nada, sino que
arrancan a diseñar. Peor error que hay. ¿Por qué? Porque no introducen una metodología simple, sencilla, que les permita llegar a la producción de esa página web con todas las condiciones que se necesitan. Y por eso, en algunos casos, como no se aplica para estos tipos de proyectos una metodología adecuada, las páginas web o otros servicios que se quieran diseñar pequeños, terminan siendo un conjunto de parches que hacen que las empresas pierdan mucho tiempo en el diseño de este tipo de cosas. Dale, Andrés. Correcto, muy al lugar tu intervención. Y es básicamente lo que ha hecho que la dinámica de los mercados en el mundo de la tecnología y sobre todo en las empresas emergentes haya cambiado. Por eso ha surgido un Rappi, por eso surge un Airbnb, por eso surge un Uber, por encima incluso de compañías que tradicionalmente han estado en los mercados, porque aparecen con modelos de operación flexibles. Y este tipo de marcas son los que apalancan esa experiencia del cliente, donde rápidamente el cliente empieza a percibir resultados buenos o malos, porque tenemos experiencias de productos que salen al mercado, que no salen de la mejor calidad, pero salen y ya generan algo que para nosotros es importante, que se llama valor. Muy bien. Finalmente, queremos compartir con ustedes qué hemos descubierto y qué hemos aprendido en esta sesión, en esta primera versión. Nosotros descubrimos que definitivamente debemos estar preparados para las dificultades. No solo dificultades de conocimiento, sino dificultades de el colegio per se, de la cultura, limitaciones económicas que tenga el colegio, y las vamos a ver evidenciadas en conexión a internet, la vamos a ver evidenciada en que no tengan celular los estudiantes, la vamos a ver evidenciada en que el profesor enlace no tenga tiempo suficiente porque solamente va a estar cierta jornada. Entonces vamos a estar preparados para esas dificultades. Nuestro mayor reto es la comunicación con el equipo. Como al inicio les informaba, algo que nos dolió mucho fue el no tener la dedicación suficiente de algunos profesores enlace. Y con ello se veía impactado en la motivación de los estudiantes. Si no tengo mi profesor, que es quien me guía, quien me dice hacia dónde, y no tiene tiempo para mí, pues hombre, yo solo qué voy a hacer. Pero también veíamos la otra cara, y es que el estudiante no tenía tiempo, porque se veía ahogado con mucho tema del colegio. Y creo que es de las lecciones aprendidas que hoy ya podemos, en una sesión que tengamos con los profesores enlace, dejar muy en acuerdo con ellos. Definitivamente se requiere dedicación y acompañamiento de los profesores, ratificando el punto anterior. Mejoramos el aprendizaje desde la vivencia. Para nosotros en particular en EAFIT fue, y lo mencionan los mismos estudiantes en la evaluación de la cátedra del año pasado y en la de este semestre, que el poder vivir la gestión de proyectos fue fundamental para incrementar el aprendizaje. Nosotros en EAFIT la cátedra no la evaluamos desde la teoría, la evaluamos desde la práctica en los conceptos. Nosotros tenemos un modelo de comité de proyecto como evaluación al tipo parcial y tipo final. O sea, tenemos un comité donde asisten profesores de gestión de proyectos, donde asisten profesores enlace, donde asisten directivos de la universidad, donde asisten gerentes de proyecto a evaluar lo que hacen los mentores. Ellos hacen un speech, venden su proyecto, muestran los riesgos, muestran los entregables y lo mejor, participan el equipo solucionador. Entonces, esa iniciativa el estudiante la valora muchísimo y creo que es finalmente lo que les va a permitir visualizar lo que está pasando en el mundo laboral, que es exactamente lo que sucede. Otro tema importante es que nosotros como mentores debemos gestionar el conocimiento técnico y el apoyo a los estudiantes. Es muy importante siempre preguntarles qué necesitan, cómo les ha ido con este concepto técnico, tienen claro este tema. Eso es fundamental, ¿sí? Fundamental. ¿Qué significa para la cátedra de gerencia de proyectos esta experiencia? Básicamente reconocemos que nos habilitó el aprendizaje desde la vivencia, como lo hablábamos, generó un sentido social en los estudiantes. También un tema muy importante es que
no solo veían el proyecto como parte de la materia, sino que lo veían desde el valor que le iban a generar a una comunidad, desde el disminuir el consumo del agua, desde el mantener informados a las personas en la comunidad de los temas de seguridad, desde habilitar disponibilidad de áreas sociales para hacer eventos en la casa cultural del pueblo. Eso generó un sentido social en ellos y se conectaron. Permitió también generar conexiones entre los proyectos. Lo que les decía ahora, no se veían solo como como un portafolio de proyectos, sino como un programa. Es decir, como un programa de proyectos que nos permite tener cosas en comunes, dificultades o buenas prácticas, pero nos permite tener esas sinergias. Generar conciencia del valor que le aportan los contenidos de la materia. Y ahí resueno algo que mencionaba Francisco ahora, y es que hoy la cátedra de gerencia de proyectos no la ven desde la teoría, la ven desde la práctica y entendiendo el valor que aporta esta materia, no solo para gestionar un proyecto laboral, sino también para gestionar dentro de su proyecto de vida también, con un alcance, con unas metas y demás. Entonces ha sido un tema muy importante de elevarles conciencia a ellos frente al contenido de la materia. Potencia a los estudiantes la sensación del logro por los resultados obtenidos. Cuando tú dices, es que yo gerencié un proyecto, para nosotros fue muy grato porque logramos obtener los primeros puestos en el concurso a nivel Colombia el año pasado. El estudiante se sentía supremamente bien de saber no solo que su equipo había logrado eso, sino que él había hecho parte de ese logro con la gestión, con el apoyo, con la participación. Entonces, el desarrollar es importante. Y ahí hay uno implícito, y es que les potenciamos un tema de liderazgo. De hecho, dentro de la cátedra, uno de los componentes, porque no solo les doy a ellos habilidades duras en gerencia de proyectos, sino que también les transmito habilidades blandas, porque soy consciente de que el liderazgo es una de las características que un gerente de proyectos debe tener, porque trabaja con equipos. Se ve muy potencializado en este tipo de ejercicios. Finalmente, hay 5 mensajes que yo les quiero dejar, chicos. 1. Tener disposición para afrontar retos. 2. Superar esas dificultades que se nos vienen. 3. Ver los errores, las dificultades en comunicación, las fallas, no como errores, sino como aprendizajes. Esos chicos, nuestra razón de ser es motivarlos. El número 4, mantenerles esa motivación. Por eso el error hay que verlo como un aprendizaje. Quizá en ese momento nos salió mal, venga, ¿qué tenemos que hacer para que nos salga mejor? Y para eso les dejo una palabra, es la resiliencia, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de superación, pero sobre todo esa capacidad para tomar decisiones. Y finalmente, no están solos. Tenemos un equipo del concurso nacional que va a estar respaldándolos y apoyándolos en esa gestión. Por mi parte no tengo más. Francisco, no sé si tienes algo más para agregar. No, yo quisiera que tenemos un espacecito de 10 minutos para que las personas que están puedan intervenir o hacer preguntas y aprovechar y cerremos pues, con broche de oro este proceso. Por supuesto, quedo atento a las preguntas, muchachos. Pueden activar sus micrófonos y van haciendo las preguntas o intervenciones. Mientras hacen la primera pregunta, hay una cosa que es muy importante. El sitio web que tenemos diseñado, queremos llegar a que no solamente sea un sitio web gestionado por la materia de gestión de proyectos de la Universidad de AFID, sino que también recoja algunas de las experiencias que ustedes tengan o algunos de los aportes que ustedes tengan para el desarrollo de las mentorías o de los proyectos, ¿por qué no? Lo mencioné que ahorita esto puede servirnos no solamente para el tema del concurso, sino para la gestión de proyectos en los primeros semestres de las universidades. Entonces la invitación es a que ustedes, si tienen material que aportar, muy rico que lo podamos subir al sitio web también de parte de ustedes, obviamente con todos los créditos y todas las cosas. Bueno, pero entonces, a ver, sus preguntas y sus inquietudes. Bueno, para Andrés y para Francisco, pues queda bien. A mí sí, pues quedó ahorita, Francisco tiene mis datos para conectar con Andrés, porque él mencionó algo de unas plantillas o algo que llevaba,
que me parece como importante si la podemos tener o por lo menos orientar para realizar algunas similares. Ahí en pantalla les está apareciendo, les va a aparecer la página web del sitio que estamos diseñando continuamente para el proceso. Puede que la voz se me oiga un poquito mientras carga, pero aquí Tranquilo. la ven. Voy a aprovechar, Francisco, para darle un poquito de contexto también a Edison. Edison, esas plantillas son diseñadas porque también tienen un contenido evaluativo para la gerencia de proyectos en EAFIT. Es decir, es parte de esos entregables que los gerentes de proyecto empiezan a evidenciar. Cuando los comparte el PMT, como en EAFIT, el PMT de EAFIT, los proyectos están alineados bajo esa sombrilla, entonces todos los mentores de EAFIT siguen esa línea de plantillas. No es obligatorio, es un mecanismo que facilita la alineación, probablemente también te sirva a ti para poder tener un hilo conductor del proyecto, e incluso para presentar o para construir el discurso cuando se vaya a exponer dentro del concurso. Bueno, aquí en pantalla van a tener el sitio web. Hay ahí algunos videos, tenemos algunos elementos importantes y parte está mucho del contenido que hablamos hoy en esta charla, está ahí, inclusive con algunas plantillas que van a encontrar. Pero sí recomendamos, no se compliquen la vida, o sea, esto es un asunto en el cual queremos y resaltamos eso. Queremos que el tema de la gestión del PMT, perdón, de la gestión del tema de la mentoría sea una cosa muy simple para ustedes, no sea una cosa complicada, pero también queremos dar estos temas con el sentido de que también sean un alimento para sus cátedras, su ejercicio en la profesión. ¿Alguna otra pregunta, algún otro elemento de Edison? ¿Estás viendo la...? Sí, estoy viendo lo que estás proyectando ahí de la página y también he copiado el vínculo pues como para tenerlo más a la mano. Sí, yo se los envío también un poco para que quede organizado cuando les envíe la grabación de esta charla. Bueno, quisiéramos saber si hay alguna otra persona que tiene alguna otra intervención o pregunta antes de irnos, que vamos a la 1:30. Bueno, entonces no habiendo preguntas, entonces yo creo que nos vamos a despedir. Bueno, hay una recomendación que les quiero hacer y es una consulta que estamos levantando ante las secretarías de educación. Tuvimos una reunión ayer con con el equipo directivo a nivel nacional. Voy a aprovechar y voy a presentar esas cifras que son las que tenemos a nivel nacional. A mano izquierda viene el número de mentores inscritos. Por ejemplo, en Antioquia hay 43, en Caribe hay 13, en Centro Oriente hay 29, en Nororiente 26, etc. Y al frente está el número de proyectos inscritos. Por ejemplo, Antioquia tiene 52, Caribe 15, y bueno, no sigo leyendo porque ustedes las están viendo. Pero lo que quiero ver es que estamos necesitando más mentores, porque lo que queremos, ojalá, es que primero la mentoría sea realizada uno a uno, no sobrecargar a los mentores con muchos proyectos y tratar de que podamos hacerla pues como un proceso muy, muy sencillo. En este momento el proceso de asignación de mentores va tal como lo ven en esa columna que estoy señalando. Entonces, ese proceso de asignación los invitamos a que ustedes llamen a los colegios, hablen con los profesores, hablen con el estudiante contacto, con el objetivo de ver si realmente ustedes y el proyecto se compaginan, mirar qué condiciones tienen los muchachos, etcétera. Ahí es muy importante hacer una observación, como los muchachos están en vacaciones y algunos finalizaron año escolar, los de calendario B,
la recomendación que damos es tratar de no hacer reuniones presenciales con los equipos, ni con los, por una razón, por el tema de los seguros y esas cosas. Entonces, la invitación que les hacemos es a que todas las reuniones y trabajo que hagan con los estudiantes la hagan de manera virtual y evitar reuniones presenciales y desplazamientos, porque sería muy bueno que ellos tengan el acompañamiento de su profesor enlace y de la institución educativa cuando vayan a tener reuniones presenciales. Esto es muy importante sobre todo porque, por ejemplo, en este momento hay algunos estudiantes que no están matriculados, pero me están pasando cosas muy curiosas. Hay estudiantes que estando en vacaciones me están llamando a pedirme que por qué no tienen mentor todavía. O sea, hay una alta motivación de los muchachos por querer trabajar en los proyectos. Esa alta motivación la podemos aprovechar tratando de apoyar a estos chicos que vayan avanzando en su proyecto, que vayan investigando y al mismo tiempo invitarlos a que se capaciten. Ahí les enviamos a ellos unos cursos muy bonitos en la parte de diseño. Esto por aquí, esta otra plantilla, ay, perdón, esta que hay aquí es los proyectos inscritos por departamento. Entonces, por ejemplo, la izquierda es mentores y la derecha proyectos. Entonces, yo quiero presentar esta diapositiva por una razón, y es que tenemos el caso, por ejemplo, de un departamento como el Tolima, que tiene, a ver, ¿dónde está? Tiene 10 mentores, pero hay y en el Tolima. Entonces, la inversión está en que si hay alguien mentor que conozca o que tenga relación con algún colegio y que pueda desarrollar su proceso de mentoría. Entonces, lo que hacemos es invitar a ese colegio a que inscriba un equipo y que participe. Todavía están abiertas las inscripciones, son hasta el 31 de julio, o sea que todavía tenemos tiempo de que tengamos proyectos nuevos. Y usted puede empezar a apoyar ese colegio y después formalizamos y legalizamos las cosas. Bueno, esto era pues un comentario rápido para que vean como las cosas en términos de cifras, de cómo vamos, que yo creo que hay una cosa bella que ustedes están viendo ahí, es la participación de colegios de casi todo Colombia, y yo creo que vale la pena pues que sigamos avanzando en este proceso, porque yo creo y aspiro en que de este concursos sean cosas y muy interesantes. Bueno, una pregunta para finalizar? ¿Algún tema que discutir? Bueno, Andrés, nos vamos a despedir. Te despides y... Claro que sí, no, para mí pues es un placer nuevamente, como lo mencionábamos, esto es un tema que construimos entre todos, esto no es una dictadura, es algo que hemos venido recopilando de la experiencia que vivimos el año pasado y está en constante crecimiento, es un crecimiento colaborativo y colectivo. Así que quedo dispuesto a apoyarles en lo que necesiten. Con Francisco tienen mi canal y este será el primero seguramente de varias conversaciones. Agradeciéndoles el tiempo y la disposición, me despido. Una feliz tarde para todos. Yo no quiero cerrar sin hacerles una pregunta, y es si nosotros estamos pensando que quisiéramos tener una capacitación para mentores, pero no la hemos hecho nunca, o sea que no sabemos nosotros en qué temas abordar. Ahora, nosotros tenemos de los mentores 3 grupos, unos que son profesores de universidad y que tienen experiencia, otros que son estudiantes de los últimos semestres y otro grupo que son empresarios que están ya graduados y que están desempeñando su papel en una empresa. Nosotros quisiéramos saber qué podemos ofertarles a ustedes en términos de capacitación, y no de capacitación, de foros, de debates, de discusión, para que nosotros podamos prepararlas y conseguirnos pues personas que nos apoyen en el tema. Así como hoy quisiéramos tener otros eventos
quisiera, yo he pensado uno mensual, una reunioncita corta como esta, donde podamos hacer algún tipo de discusión, de seminario, traer algún conferencista, no sé. Y tenemos la posibilidad, pues porque casi todas las universidades colombianas están conectadas y FEDESOC también. Entonces, escuchamos sugerencias con este. No sé, si tienen alguno, por favor me lo dicen. Y si no, pues nos despedimos y luego me lo escriben por correo, o en fin, o se lo hacen saber a Liliana, bueno, en fin. Muy bien. Por el momento no tengo ninguno. Sí, pues con esta charla de gestión de proyectos, con la introducción me pareció muy clara y bueno, y quedo pendiente de poder cuando pase por EAFID, pues como reunirme con Andrés y que me muestre eso, sería genial. De todas Listo. formas, muchas gracias a Andrés y a Francisco por la invitación. Bueno, Con todo el gusto, siempre dispuestos a apoyarles. Felicidades, feliz tarde, chicos. Pacho, que estés muy bien. Muchas gracias. hasta luego todos, pues, y bueno, quedamos bien, les hago llegar. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.